Lo único pasado fue ponerme los y me olvidé. Te quedas ya las dos. Yo también. No hubiera sido completa sin una mención al grupo PISA. Juan Cruz nos ha ofrecido una ocasión perfecta para rendir un modesto homenaje a Jesús Polanco, fundador de PISA, con el que esta familia ha tenido tanta relación. No en vano, Álvaro Noguera participó activamente en la fundación del diario El País, siendo Libertad 7 uno de los principales accionistas desde primera hora. Juan nos presenta hoy su libro Ciudadano Polanco, que narra, como indica el subtítulo, los hechos de una vida. En dicha narración participan el propio Jesús, así como muchos de sus colaboradores, familiares y amigos. El autor nos recuerda los momentos clave del ataque al proyecto y al propio Jesús. Álvaro y todos nosotros le apoyamos sin reserva, como amigos y socios, leales a la persona, pero sobre todo al concepto de proteger la independencia de los medios y sus profesionales. El libro dedica también un apartado a la tan añorada Isabel Polanco, mujer extraordinaria y corajuda, como decía su padre, destinada por méritos propios y actitud personal a presidir el grupo PISA si el cáncer no se hubiese cruzado su camino. Como todos ustedes saben, Juan Cruz es periodista, uno de los pata negra, miembros iniciales de la redacción del País. Juan es también escritor, editor y persona polifacética e inquieta. Le acompaña esta tarde María Jesús Espinosa de los Monteros, periodista y recientemente nombrada directora general de PISA Opio, y Ferran Mono, periodista y responsable del País Comunidad Valenciana. Muchas gracias a los tres. Igual, casi 20 novelas, ¿no? 12 biografías, 9 ensayos, también poesía, que desconocía. No son más dos foráneos, ¿no? En fin, supongo que lo conocéis todos desde los periódicos, y también en la radio. Yo me quería acercar de una manera un poco más personal, ¿no? Yo recuerdo del País, en el máster, y desde Primillas, y cuando teníamos esa pretensión, ¿no? Éramos pretenciosos, pero no nos sigamos agotando. Entonces, tenemos que hacer un periódico de prácticas y decidimos que íbamos a apuntar a 3 grandes escritores para hablar, no recuerdo exactamente de qué gestión, ¿no?
no sería la autoficción, la moda de esa hora, sino nos atendió educadamente, ¿no? Pero la persona que estaba ya muy ocupada. Entonces le dijimos, mira, queremos reunir y hacer una foto de estas tres escritores, ¿no? Entonces se sonrió y no se rió de nosotros, ¿no? Se sonrió y hizo ver que tal vez era un poco excesivo, ¿no? Pero puso su agenda a nuestra disposición, sin ser absolutamente nadie, ¿no? Siendo unos estudiantes, sabéis que esto no es muy común en los periodistas, hay gente que su capital nacional, su agenda, la guarda como si fuera un tesoro, ¿no? Pues Juan nos abrió a los chavales, a los estudiantes. Muchas gracias también por invitarme, porque he estudiado, ha sido constante la referencia a Jesús y a toda la familia de la compañía, y cada cosa que he escuchado yo creo que se corresponde muchísimo con lo que tú cuentas aquí. Claro, no quiero hacer un perfil de Jesús Fernando, porque para eso está el libro y el libro no se puede contar todo, pero yo creo que Jesús Fernando es probablemente, si no el más, uno de los empresarios medios más importantes que ha existido en la de España, después, como sabéis, el fundador del país y del grupo Miserio. Creo, además, también me gustaría que habláramos de eso, una duda esencial dentro de la transición española, que últimamente ha sido denostada por algunos políticos. Y a mí me encanta cómo se definía él mismo. Dice, la utilización de mi nombre se ha ido pinchando con los años y yo, en broma, he terminado diciendo que Polanco es un acróstico, que la P es de prensa, la O de ondas, la L de libros, la A es de americanos, la N de nacionales y la O final es de cojonudos. Y que ese es el tema y que Polanco somos todos, ¿no? Yo creo que esto da buena cuenta del carácter que debía tener Jesús y desde a mí me encantaría que nos hablaras de eso. Utilizaba el poder que le daba el periódico para relacionarse con el mundo de la cultura. Fue al revés. El mundo de la cultura y Polanco formaban parte en la época previa a la transición de un grupo de intelectuales o, en su caso, de empresarios que tenían interés porque hubiera un país distinto al país que ellos heredaron y del que ellos formaban parte. La presencia de Polanco en la empresa garantizó, primero, un acomodo económico para el periódico. Él fue el que pagó, seguramente con la ayuda de los muy generosos Nogueras que hubo alrededor, las primeras rotativas, las primeras pagas a los trabajadores del periódico, los que hicieron del país una empresa ambiciosa, porque el país pudo haber sido un periódico menor, pero Polanco, de acuerdo con Cebrián y con el grupo de accionistas de la primera hora, decidieron que para ser influyente en la España que venía era importante que el periódico fuera uno de los grandes periódicos, o aspirar a ser uno de los grandes periódicos de Europa. Su influencia del país fue creciendo enseguida. Desde el primer número, el periódico se atrevió contra el poder. En la época de Felipe González, se atrevió contra el poder. En la época de Aznar, se atrevió contra el poder. Debo decir que esos poderes previos a Aznar entendieron, si no lo entendieron, lo parecían entenderlo, entendieron que el periódico del país, aunque la ABC en su papel, o los periódicos que salían a la calle, o La Vanguardia, o el periódico de Cataluña, o el Diario 16, eran periódicos que venían a jugar un papel determinado en la sociedad
cultural y política española. Cuando vino Aznar, recibió como bienvenida un editorial del periódico El Mundo, de Pedro J. Ramírez, en el que cifraba la serie de cosas que tenía que hacer Aznar para gobernar. Para gobernar según los parámetros que ellos consideraban eran los adecuados. Y entre esos puntos había un punto, me parece que era el 25, si eran 100, era el 50, que había que acabar con el poder de Polanco. Y ahí nace una diatriba furiosa, que era inventarle a Polanco con armas que eran también judiciales, una acción, digamos, contra natura, de apropiación indebida de un dinero que, por otra parte, del que Polanco no podía disponer. Nos explica en el libro en una entrevista que hay con Miguel Satrústegui. Pero aquello da lugar al mayor bagaje de insultos que recibió Polanco. O sea, se trataba de dibujar en Polanco a un bandido para justificar no el llanto por el bandido, sino la ejecución del bandido. Y esa ejecución luego fue materia de telediarios. Y se dio a Polanco subir y bajar las escalinatas de la Audiencia Nacional como reo de un posible delito. Eso pudo haber acabado con la tarea que el país tenía por costumbre y por contrato con la sociedad de dedicarse a informar sobre lo que ocurría. Y pasó algo que era muy peligroso para el periódico, es que el periódico tuvo que defenderse del poder político. Eso era en España una novedad. El periódico pudo haber sido muy lesionado por eso, porque utilizar el periódico en defensa del periódico no es tarea natural de un diario nacional en España ni en la mayor parte de los países del mundo a los que nosotros aspirábamos a parecernos. Entonces fue ese tiempo de combustión del insulto cuando a Polanco le trataron de meter en la cárcel, no solo de matar en la cárcel, sino de anularlo como personalidad del mundo de la información. Y el origen de que yo hiciera este libro es que un día, antes de que Polanco cumpliera 70 años, su mujer, entonces, fue su segunda mujer, Marilu Barreiros, me pidió a mí que le hiciera una entrevista que él accedió a hacer siempre que fuera solo sobre los hechos de la vida de Polanco. Y por eso el libro se llama así, el título es de Polanco, los hechos de una vida. Como decía, una entrevista a ti larga, todos los libros que dabas, ¿no? Sí. Por cierto, ¿cómo guardaste has guardado tanto tiempo? Que me ha parecido muy interesante y curiosa la intervención que subió de la Junta un arquitecto, ¿no? Es un museo francamente entretenido, ¿no? En ese sentido. Él estaba preocupado. Decisivo. Porque Porque fue como exacto. el resumen, otra vez en 2007, de que lo que le había pasado durante 3 años a partir de 1997 hasta el año 2000. Porque él formuló la pregunta y la respuesta de Y Polanco dijo algo que está en el libro, que dice: si el PP actual sigue teniendo esta actitud, España va a tener una época muy oscura en el futuro. Y tan oscura fue que inmediatamente después el PP de Rajoy organizó un boicot contra el grupo Prisa,
que se desconvocó a boicot la tarde en que Rajoy fue a la Cámara Mortuoria de Polanco a saludar a la familia. Ese día acabó el boicot contra Polanco. Perdón. Me refería precisamente a ese tratamiento que tuvo en el mérito y todo eso. Pero hay una cosa que tú decías y que a mí me vino a la cabeza, pues el hecho, creo que no está contado en el libro el nombre propio. Me gustó lo oyen, pero no lo publican, ni lo repiten. Lógicamente, la gente que estaba alrededor de Polanco quería que Polanco fuera defendido, porque el asunto era, la figura era atacada como Polanco porque ya había sido devastada como Polanco. No parecía que fuera contra el grupo Prisa o contra el país, era Polanco. Se generó un monigote al que lanzarle chinas. Y entonces Polanco nos dijo un día, me acuerdo de mi Hotel Paz, no se nos ocurra pedirles a los escritores que publican con nosotros solidaridad conmigo, ni con lo que está pasando. Y estábamos caminando hacia una mesa determinada. Y dijo, y mucho menos a Mario Varellosa. Mario Varellosa era el que íbamos a saludar. Y nosotros sabíamos lo que quería decir Jesús. En el grupo que él había orquestado alrededor, era un grupo que tenía que dar en España ejemplo de ciudadanía. Nosotros no estábamos allí como editores, como periodistas, para hacer una sociedad propia. Nosotros éramos servidores de la información, ¿no? Y entonces aquello era una interrupción grave, porque el periódico, en lugar de tener toda su energía en el trabajo profesional de informar sobre nosotros, sobre lo que un periodista hace, es contar la vida de nosotros, estábamos contando nuestra propia vida, será un riesgo enorme. En el libro se habla mucho del país, porque lógicamente es una marca importantísima dentro del grupo, pero como yo sabes que soy mujer de radio y tú también, el otro día me dijiste que solamente había una cosa que te gustaba más que la radio, que es un libro. También se habla mucho de la SER, y hay el capítulo en el que hablas con Daniel Varela, el exdirector general de la SER. Esa conversación es muy interesante, por ejemplo, que Jesús decía de Daniel que hacía algo que parecía algo milagroso, que comunicó al público y a los colegas de otros medios que dentro de Prisa también había seres humanos. Esto es como, no sé qué sería, que había dentro. Y al final hablas, Daniel habla de una acción completa que hizo Jesús y que yo creo que revela muchas cosas. Cuando explica la fusión de la SER con Antena 3, una operación que resolvía un déficit importante que había de emisoras FM, y que en lugar, lo que hizo Polanco es que en lugar de que la SER se hiciera cargo de esas nuevas emisoras, optó por fortalecer la relación con los asociados, cediéndoles la gestión de las emisiones de PISA, que eso es algo que todavía actualmente pervive, en lugar de competir con ellos en sus planes, ¿no? Yo creo que es un movimiento empresarial enormemente inteligente, y es porque pensaba que así podría llegar más lejos. Y Daniel dice que es muy elocuente ese movimiento porque tira por tierra la idea que había de él de acaparador de empresas, y luego dice que dentro del grupo fue la persona que mejor supo entender la cadena SER, y eso es lo que te quería preguntar, si tú crees que fue, y que fue también, supongo que tú lo hablarías con él, un hombre
enamorado de la radio, que estaba muy pendiente de la radio, y luego los otros tres detalles que me habían encantado, que dice Daniel de Jesús, que era extraordinariamente puntual, que es una frase de consideración, que siempre cedía el paso y que pagaba la luz, como siempre. Sí, porque era un hombre que nació en tiempo de escasez. Entonces es lógico que apagara la luz. La luz era en los años 40, según de dónde fueras o con quién o en qué cuna hubieras nacido, la luz era muy cara de obtener. Como ahora. No, pero ahora pues veo que hay una polémica sobre la carne. Hubo personas en mi generación que conocían la carne, era un trozo de carne y muchas papas, ¿no? O sea, en España no saben, los jóvenes no saben de qué se está discutiendo, porque de la mayor parte de las cosas que discutimos ahora, que parecen mentiras en este país, oye, hace 40 años, esas discusiones no podía haberlas, porque no había carne. Bueno, Polanco y la radio. Una vez en México había una convención de radio en Ciudad de México, porque habían comprado una emisora que sigue siendo el grupo, y entonces allí había uno de los directivos del grupo, que era colombiano, y Polanco siempre llegaba el primero a la clase. No se sentaba, no había presidencia ni nada, y él se sentaba allí y jugaba con un amuno, con papel, a ver si se entretenía y tal. Y este hombre se sentó a su lado y le preguntó: ¿y tú de dónde eres? Español. Dice: ¿y qué haces? ¿O trabajo aquí? Dice: ¿desde cuándo trabajas aquí? Dice: yo creo que toda la vida. Y entonces le preguntaba cosas que sí, bueno, yo a veces ayudo y cosas. Hasta que empieza la jornada y el propio Polanco le da el vasito para inaugurar aquello, ¿no? Polanco no era un presumido. Y eso de que apagara la luz era una característica también de darle ejemplo a la gente de que aquella no era una empresa suya, sino de un montón de accionistas que confiaron en él, en primer lugar, en él, y luego que seguían confiando en las decisiones que él tomaba. Con respecto a la radio, él fue el primer empresario de prensa que entendió que la radio era tan importante como los periódicos y quiso que muchas de las cosas que habían triunfado en el país, por ejemplo, la observancia del libro de estilo, la preocupación por el contraste y también la obligación cultural que tienen las emisoras de radio por juntar talento alrededor de ideas que son ideas que son constitutivas de una empresa periodística, no descuidaran nunca el servicio público. El servicio público es conseguir que hubiera un estilo común en las emisoras que formaban parte del grupo, en la vertebración nacional del grupo Prisa de radio, y en ningún caso que hubiera disensiones al respecto de esa obligación de mantener una cultura periodística y, a la redundancia, cultural. La asociación con esas emisoras locales o casi nacionales como las que
propiciaba el conde de Godó fueron decisiones consensuadas con todos esos grupos pequeños de radio que había en España. Hubo un intento, a partir de la disolución de Antena 3, de hablar del antenicidio. Lo que hizo Polanco fue poner en valor esa antena al servicio de un país que necesitaba una vertebración, entre comillas, política de los medios de comunicación potentes. En el año 80, esto no se cuenta, porque tampoco interesaba que se contara, no le interesaba tampoco a los empresarios que fueron salvados en esa tesitura. Lo que no se cuenta es que en el año 80 un grupo de empresarios fue a ver a Polanco para ofrecerle la propiedad del ABC. Eso lo contó Delgado en la presentación del libro en Madrid. Yo no sé si lo cuenta en el libro o lo cuenta. En algún momento él cuenta esa historia. Entonces Polanco dijo que él no era quien para quedarse con ABC, porque ABC tenía que seguir siendo parte de la democracia española y tenía que seguir existiendo. Y entonces habló con empresarios y que se hicieron cargo del ABC. Entonces, ese tipo de cosas no se han contado de Polanco. De Polanco no se han contado tampoco cosas que por casualidad yo viví, ¿no? Polanco tú le decías que querías verle para algo personal y despejaba la agenda y tú ibas a ver. Eso no ocurría solo con directivos de la casa. Cualquier periodista él quisiera verle, él lo iba a ver. Para hacer que la SER se fuera parecida en sus supuestos a lo que fue el país, Polanco mandó que el primer director de la SER fuera alguien que hubiera sido el director del país, que es Augusto Delgado. Durante años ha sido también un poco el arquitrabe de lo que Polanco quería hacer con las empresas. Es decir, el malentendido sobre Polanco ignora o ha querido hacer ignorar algunos de los logros que hoy son importantes en la vida periodística española, como la cadena SER y el diario El País. Yo tuve oportunidad de comer una vez con Polanco, porque yo formaba parte del comité de empresa cuando estaba en el mercado, cuando existía la rotativa de la comité de empresa con Dios Manda. Y además en una época en la que el diario ganaba mucho dinero. Recuerdo que nuestro lema de coña obviamente era las mariscadas. Las mariscadas eran un bar de Carabanchel, ¿no? De Vallecas, no me acuerdo. Y en una ocasión vino Polanco y la verdad es que se mostró muy cercano, obviamente hubo una relación dialéctica, pero muy cercana. Es cierto, como él decía, que sus principales virtudes para él era la astucia, ¿no? y la ingenuidad también. ¿Era así? No, lo que él, bueno, seguramente era así y él se sentiría así. Yo porque cómo voy a mentirle, porque él dice en el libro eso, ¿no? Lo que sí yo percibí siempre en Polanco era cercanía. Cercanía. Él no te regateaba la cercanía. En el libro en este libro hay una entrevista curiosa, y yo no me esperaba que fuera así, con Matías Cortés. Matías Cortés hablaba de la cercanía hacia los poderosos. Polanco se reservaba mucho. Pero si tú le contabas alguna historia que él consideraba que era justo, que él la conociera e interviniera para resolverla, él no se paraba en el interés, él estaba siempre interesado por lo que estuvieran diciendo las personas y lo que le estuvieran diciendo las personas. Él despejaba la agenda y tú podías estar allí las horas que fuera preciso.
En algún momento, gente importante a nuestro alrededor tuvo problemas de salud, por ejemplo, y con una discreción emocionante, él puso todos los instrumentos posibles para que esa persona recibiera la ayuda adecuada. Yo nunca lo he contado. No he contado el nombre de las personas, ni él tampoco, pero a mí me consta eso. Y él no lo hacía para luego decir yo hice tal cosa. No era, una vez un sindicalista le preguntó, Polanco le dijo, en una reunión de estas tuyas, le dijo, ¿cómo están las cosas? Y el sindicalista, el jefe del sindicato, dijo, muy bien. Y si tú eres el jefe del sindicato, al empresario le dice las cosas van muy bien. Era un hombre con mucho sentido de humor, cantante a deshoras. Cuando se emborrachaba y cantaba era fantástico. Era un bailón, siempre estaba bailando. Luego era muy de recibir a gente y de preguntarles por ellos. Tenía una curiosidad genuina y no te contaba batallas. Y conocía a la gente por sus nombres propios. Pero no era un demagogo del poder. Era un tipo afable y recto. Y si le fallabas, te podía pegar una buena bronca. Yo a veces escuché sus broncas transoceánicas. Y decía a mi madre, menos mal que no soy yo. Pero cuando terminaban nuestras conversaciones, decía, Juanito, ¿qué tal si vemos el telediario? Y una vez me puso a ver un partido de fútbol, que él no era tan aficionado, pero me puso a ver un partido de fútbol. Dices que era un hombre discreto, dices que hablaba bien de sus logros y que explicaba sus fracasos. Y esta frase me gusta mucho cuando dices, era sencillo de expresión y complejo de pensamiento. Sí. Era muy buen lector, que veía mucho cine, que no alardeaba ninguna cosa en directo, solo de sus empresas, de sus nietos, que viajaba a Tenerife. Muy claro. ¿Qué hacen ustedes que no están allí? Bueno, Polanco era un lector concienzudo. Él, el único libro que recomendó, recomendó dos. Uno fue Octubre, de José Luis San Pedro, que era un tocho así, y que no quería publicar Alfaguara para nada. Alfaguara de Jaime Salinas. Lo publicó y fue un éxito enorme. Éxito enorme que sobre todo empujó a José Luis San Pedro a ser el escritor que luego fue. Pues como 3 meses después del éxito, San Pedro se fue a destino. Para Polanco fue un enorme disgusto. Pero Polanco nunca pidió que se le cerrara ninguna puerta a San Pedro, ni en el país ni en ningún sitio. De hecho, cuando yo me hice cargo de Alfaguara, convencí a San Pedro para que volviera con nosotros. Y volvió con nosotros y yo fui el editor de San Pedro hasta su muerte, ¿sí? Prácticamente. Y Polanco no era una persona rencorosa. Él tuvo algunas cenas con José María Aznar, mientras José María Aznar lo instaba al juez a que lo metiera en la cárcel. Había una cena en la que estaba invitado y Polanco en ningún caso dijo, lo voy. Yo estaba en su despacho cuando se estaba preparando el 70 aniversario de Jesús en Tenerife. Y que tenía 2 hoteles allí, después 3. Entonces iba tranquilo a sus intereses, pero le gustaba mucho la isla, la verdad. Entonces, y él está en su sitio y yo estoy hablando con él.
entrevistarlo y suena el teléfono. Y es Rodrigo Rato. Entonces era ministro de Aznar. A explicarle que Aznar le había pedido que no fuera al aniversario de Polanco. Digo, no hay ningún problema, pero por favor, tal. O sea, él podía tener 3 personalidades, pero la más destacada, la que de verdad él expresó públicamente más de una vez, era el hombre que toleraba que los demás no le quisieran. Bueno, yo creo que vamos a seguir formulando preguntas, pero creo que podemos abrir el turno también a cualquier persona del público que quiera participar también. Entre ellos está Miguel Olivares, que ha sido compañero nuestro de diario muchos años. Y ha sido también, ha trabajado bajo las órdenes de Juan. Yo he tenido jefas muy buenas, como Gallego, como Gloria Pepino. Los jefes son pero hay una cosa que no sé. Nosotros hemos antes que la gran virtud de Pepino antes que ella no alguien que come. No es verdad. Siempre está a favor de su estilo y de construir algo gracioso. Y eso pues se nos ha perdido. Pero la que después se escribe todo. Yo lo escribo todos los días, solo no una vez has al día. contacto con la realidad. Tienes que ir más a ver. Y la diferencia entre países que tenemos ahora es que entonces nadie va a no es de lo suyo, igual que Fernando dijo la otra vez que si llega a lo suyo, era lo que le tocaba a él. Y eso es una regla que nosotros hemos perdido. No sé si es culpa de los turistas o de Twitter o de la SED. Yo creo que, muy brevemente, me alegro muchísimo de volverte a ver, siempre te llamaba como con otro nombre, Adrover, porque te parecías a uno que había en la tele que se llamaba Miguel Ángel Adrover. Y yo creo que estamos pasando un periodo muy malo, no del periodismo, pero siendo de la democracia del periodismo. La democracia española está pasando por horas muy difíciles. El problema no es que sea la democracia española. Democracias de todo el mundo han estado y están en peligro, porque no ha devolvido adecuadamente algunos de los logros más recientes, como por ejemplo, lo que tú decías, las redes sociales, pero también ha habido la penetración de las redes sociales en la política. Entonces, la escenografía actual y la verbalización actual del desacuerdo se basa en el desprecio de las ideas del otro. Las propias redes sociales, tal como las vemos cada día, son como, no sé quién se lo decía yo ayer, son como hormigas que van todas en la misma dirección y uno cree que yendo en la misma dirección estamos con las hormigas que más saben, porque luego tú vas a otro lado de esto y están otras hormigas en otra dirección. Sí, nosotros estamos contentos de formar parte de una tribu, pero enseguida que te digo, porque crees que la tribu es toda la humanidad y no lo es. O sea, yo por ejemplo no transito por lo que dice Vox, pero si yo transitara por lo que dice Vox, diría, pero caramba, pero no transito. Entonces, lo que está pasando es que transitamos por lo que por lo que nos gusta. También transitan por lo que les gusta, los que están en contra, digamos, de la idea que nosotros tenemos de la democracia o de la convivencia. El problema que tenemos es de convivencia. Y los periodistas estamos desperdiciando una oportunidad que está en el libro de tiro, en el país, en el libro de tiro de la vida, que es averiguar si estamos en lo cierto.
averiguar si estamos en lo cierto, obliga a preguntar. Oye, ¿cómo es esto? ¿Estás seguro de que es así? ¿No será que te has equivocado, que las cosas son de otra manera? Pero los periodistas, ustedes levantan por la mañana la persiana de la vida y encontrarán a docenas y docenas de periodistas. Y hay después asombrosas obsesiones, o excepciones de otros periodistas que hacen su trabajo de periodistas, que es, como es notorio que lo dijo Eugenio Scalfari ante un grupo de estudiantes de periodismo del país, periodistas gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. Pero para decirlo hay que preguntarle a la gente y escuchar a la gente y debatir con la gente. Entonces, ahora tú abres 24 horas, que es de una emisora obligada a contratar, y encuentras que hay un montón de periodistas, entre ellos yo a veces, que se ponen ahí a decir sin saber lo que pasó en el Bataclan. Eso fue seguramente porque lo que pasó en Afganistán, eso fue porque... ¿Y cómo lo sabes? ¿Dónde lo has leído? ¿A quién se lo has preguntado? O, por ejemplo, la carne. Hay un montón de gente dando estos días estadísticas de la carne. Si tú le dices, esto lo he hecho yo en antena del club, yo digo, no, es que ese no es el dato es este. Dice, bueno, sí, yo es que esto he tomado mal. Y no, yo no sabía tampoco nada. Yo quería poner a prueba al sabiondo, porque está lleno de sabiondo. ¿Cómo puedes saber tú del origen de los incendios que se acaban de producir? ¿Cómo puedes saber tú que no tienes ni puñetera idea del COVID, si es buena la mascarilla, si no es buena la mascarilla? Bien, hemos estado escuchando a catedráticos que son solo periodistas. Y los periodistas le estamos regalando a las redes sociales un montón de suposiciones, porque el periodismo no es suposición, el periodismo es conocimiento de la realidad. Y la realidad no la tienes tú, periodista. La realidad la tiene un montón de gente que sabe de eso, de cada una de esas cosas. Juan, ¿tú qué crees, señor? Tengo una pregunta. A ver, a México, un sueldón de Ávila poco hecho en un suelo. Un suelo. Los amigos de mi papá iban a cenar y veían un sueldón de Ávila poco hecho. Hablando de eso. Sí. Ahora Pedro Sánchez dice que su letón al punto es lo mejor. ¿Qué distancia hay entre su letón? Pues mira, hay como 40 años. Y yo qué sé, si yo estoy diciendo todo esto, ¿cómo puedo ahora hacer yo una definición de cómo era? ¿Cómo prefieres tú? No. Yo lo que sí puedo decir es que yo trataría con datos, con hechos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se está destruyendo un valor que es imprescindible en la democracia. Es el valor de contar la realidad sin tergiversar, sin someterla al criterio de la opinión de cualquiera. La dictadura de la audiencia. Sí. Ese periodista que había subido mucho la audiencia, que no se lo consigue y siempre estamos sujetos, y especialmente nosotros ahora, que es al instante las informaciones que funcionan o no funcionan, bajo esa dictadura. Yo creo que también es el tiempo, ¿no? Es decir, necesitamos tiempo para contrastar, para saber la verdad, y el problema del periodismo es que está compitiendo por las redes sociales. Nosotros no podemos competir, y en ese aceleracionismo que estamos viviendo, efectivamente, sería el principio ahí, ¿no? Dentro de 5 minutos tengo que saber, y para hacer un periodismo muchas veces hace falta tiempo, porque eso me parece que no tenemos luego, y es mi sensación, no sé lo que piensas, ¿no? Que
la crisis del periodismo que puede existir en los últimos años, aunque desde luego soy tremendamente positiva por lo que puede llegar y lo que hablamos sobre todo en el periodismo es necesario. La crisis del periodismo viene asociada con algo, más hasta en su título de libro, que sucede ahora, que es que a la gente no le importan los hechos y cuestionan los hechos. Solo quieren escuchar las creencias y puede estar el experto más importante diciéndote algo, sí, pero no. No, a mí no me gusta ese hecho. A mí ese hecho no me gusta. Mira, hablando de eso, tenemos un caso que no sé cómo va a terminar, pero ustedes bien, muchos de ustedes que no son tan jóvenes como el más joven que hay ahí, que ustedes vieron a Polanco subir las escaleras de la audiencia. Escucharon lo que decían las emisoras de radio, lo que salía en televisión y los supuestos que había sobre las maldades que hizo Polanco. Algunas eran correctas. Ahora hay un montón de casos de los que se están diciendo cosas antes de que haya una resolución judicial. En el último caso es el de José Luis Moreno. No quiero hacer comparación, pero sí voy a hacer una pequeña reflexión. ¿No les ha resultado raro que hubiera tanta gente sabiendo tanto de José Luis Moreno, nada más que se supo que había un problema con José Luis Moreno? O sea, la semana anterior seguramente hubieran hecho que imprescindible sobre José Luis Moreno, ¿no? Pero ahora de pronto todo el mundo sabe que era un cabrón, un hijo de puta, uno que llevaba, probablemente es verdad, pero ¿cómo se puede de pronto destapar el tarro de las esencias de la mierda? ¿No? Y probablemente no pregunto, pero seguro que hay cosas que son, yo le diría a los periodistas, y la pregunta, expresa tu duda. Lo indudable no existe. Existe lo dudable hasta el final. Y lo dudable es una materia también del periodismo. Cuando se dice que las elementos del periodismo son cómo, qué, cuál, es que son. Pero hay gente a la que le da igual el qué, a otro le da igual el cuándo, a otro le da igual el dónde. Entonces, hemos creado un periodismo donde no hay interrogantes o plegarias atendidas, que diría Truman Capote. Bien, yo quiero saber todo, no quiero saber lo que a ti te da la gana. Yo creo, por volver otra vez que eso es grave en el periodismo, pero es grave también en la verificación de los hechos por parte de los políticos para aludir o a la historia de España, o a los hechos que están ocurriendo, o a nuestras dificultades como país. A veces da la impresión de que nos gustaría que este país lo pasara mal o lo pasara peor. Este país tiene unas estadísticas. Cada vez que las estadísticas flaquean, dice, menos mal que han flaqueado las estadísticas, entonces va al Parlamento, han flaqueado las estadísticas. Hombre, ¿verdad? Es que habéis visto que hablamos de todo, ¿no? Sí, lo que yo comparto como es gratis, por ejemplo, en mi Facebook, por lo que usted dijo, ¿cuál es la demanda? Pues es tal vez una respuesta y tal vez así sería su comentario. De una reflexión que ha llevado 12-15 años en la tesis doctoral y que, como usted ha indicado, escuchar, preguntar, observar, trabajar duro. Pero a la mayoría de la población no le interesa. Esta es la realidad. Y a mí las hostias me las dan.
El chico mojo parece que no mojo. No, mire, yo pienso que la mayor parte de las cosas que uno sabe porque las ha preguntado. Entonces tú tienes que saber cuándo preguntas. Si tú vas a preguntarle a alguien cuya opinión vale más que su información, es muy probable que te lleves un desengaño. O te lleves un engaño, que es peor que un desengaño. ¿No? Bueno, ¿y quieres formular más preguntas? Bien, quiero saludar aquí a un gran amigo, que es Fernando Delgado, que seguro que una quería hacer preguntas, pero no le hemos dejado. Y es un gran periodista que trabajó en casi todos los medios, incluida la cadena que ahora dirige. Es un consultor periférico bien instalado de Baena. Aunque no entiendo cómo lo han dejado vivir en Valencia. Lo que quisiera recordar aquí es realmente el recordatorio de Jesús Urbano, que fue para mí una persona enormemente entrañable y muy defensora. Gracias a Juan, que me convocó a él y estuvimos siempre en unos espacios verdaderamente maravillosos de encuentros, incluso en las Islas Canarias, donde disfrutamos con él mucho. Y realmente fue una persona que me vinculó porque cuando me expulsaron de la televisión, cuando vino el fascismo a expulsarme de la televisión, pues realmente él me acogió allí en la SER. Estuve durante años y años en aquella emisora y junto a él también, porque él presidía las reuniones de la emisora y teníamos también un cercano. De manera que me emociona mucho el recordatorio de Polanco y me emociona mucho que Juan haya escrito este hermoso. Gracias. Gracias. Ahora, lo que nosotros podemos estar hablando, y lo cuento yo, es que una vez, en enorme alegría, en aquel momento me parecía que los jugadores estaban yéndose por el horizonte de la manera, Polanco cantaba ópera en alemán. No sabía alemán, no sabía cantar, ni sabía ópera. Pero él cantaba ópera en alemán. Sí, buenas tardes. Yo quiero recordar que hace unos 10 años, Fernando Delgado estaba en la presentación de Egos Revueltos, de Juan Cruz. Hubo aquí un debate y una tertulia maravillosa. Y aquel libro, que es magnífico, Egos Revueltos, nos interesó a todos precisamente por la fuerza de la primera mano. Por eso mismo ahora estamos aquí en torno a este libro, en torno a la figura de Polanco. Y si lo hubiera escrito cualquier otro, pues probablemente no nos interesaría. Pero todos los detalles y el interés que imprime a un trabajo, el hecho de que quien lo ha realizado, ha conocido en profundidad el tema, es el gran activo, es la autoridad en sí. Entonces, esto referido al periodismo, pues todos los que amamos el periodismo, pues lamentamos esta confusión que hay, que ahora todo vale, que en los años 90 el representante político que era pillado robando o mintiendo, por lo menos ya era defenestrado por la sociedad. Y ahora vemos que todo vale. Ha mentido, pues bueno, ya se muerta mentira y además hay tantísimas sobre información que ya todo pasa. En esa misma conclusión están las redes sociales ocupando el territorio que antes pertenecía al periodismo. Y por tanto, yo creo que es más importante ahora, más que nunca, seguir el dictado de lo que nos diría Richard Kapuscinski, o lo que nos dice Iñaki Gabilondo, o los grandes periodistas como vosotros tres, que realmente el periodista con mayúsculas lo es, porque, bueno, no compite en velocidad. Eso es una batalla perdida y además es que nunca ha debido ser excesivamente importante. El periodismo de calidad lo que hace es reflexionar, profundizar, analizar y permitir que el lector
saque sus propias conclusiones desde el conocimiento más íntimo posible según las circunstancias. Y por tanto, ojalá todo esto se clarifique, pero está en manos de periodistas de talla, volverse a ubicar, diferenciándonos del caos de todo. Y nada, bueno, enhorabuena por tu obra y gracias por el testimonio. Déjame que me ha gustado mucho tu reflexión, excepto en lo que significa de valorar la mía. Pero hay algo que yo contaba el otro día, en esa sección que hago en los sábados. Perdón por referirme a mí, pero es que no me voy a referir a mí, sino a James Joyce, que es otro. Y James Joyce, según me reveló hace años Antonio Masoliver, poeta y crítico literario de la vanguardia, dijo una vez, refiriéndose a su país, Irlanda, ya que no podemos cambiar de país, cambiemos de conversación. Y yo empezaba esa crónica sobre qué pensaban algunos personajes de la vida española, de la vida cultural española, sobre esa frase de Joyce aplicada a este momento de este país, con una frase que había dicho en la tertulia de la mañana, en el programa de Barcelona de la SER, Eduardo Madina, decía que en España todo el mundo estaba hablando en mayúsculas y que no había que hablar tanto en mayúsculas. De modo que yo creo que los periodistas no deben ser periodistas en mayúsculas. Lo que tienen que ser los periodistas es en minúsculas. Lo que tiene que salir de sus plumas es la realidad en mayúsculas. Lo que es cierto de la realidad, un trocito de extracción, y ahora hay periodistas así que ven un trocito de la realidad y ya es toda la realidad. España se rompe. No me jodas. Que para romper España le falta un montón de pico y pala. Y ahora lo lees todos los días. Lo lees en periodistas, en intelectuales. El otro día apareció una señora que ya no está en la política, se subió a un podio, no podcast, y dijo: ¡españoles de bien! No me jodas. ¿Estos 25.000 son los españoles de bien? Bien, mi sobrino que es mecánico en Tenerife, ¿españoles qué? ¿No? Entonces, los periodistas tenemos que cuidar las mayúsculas. Tenemos que cuidar las mayúsculas. España tiene que cuidar las mayúsculas. Porque tú escribías una grande y libre y todas las palabras eran con mayúsculas. Una, la mayúscula U. Grande, la mayúscula G. Libre, la mayúscula. Ahora hay una política española radical en Madrid que está hablando todo el rato en mayúsculas. La letra mayúscula de la libertad y un montón de periodistas diciendo: el futuro, ahí está, no sé qué. Y nadie dice, por ejemplo, que con esa palabra, con esa L de libertad, que es como la L de conducir, de aprender a conducir, esa señora se cargó de un plumazo para ponerle a su servicio una televisión. A ver, con la L de Corky lo conmigo. Muy bien. Bueno. Digo, no sé, y alguna intervención más. Los organizadores, ¿qué opinan? Vamos a dejar por cerrado. Sí. Jesús, ¿qué opinas? Yo creo que también que quiere contar el libro y vamos a empezar a firmar algunos. Hombre, Bueno, creo que son motivos más que sobran. Sí. Muchas gracias por Muchísimas gracias. gracias.